Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 19 y se llama Terumá. Terumá significa ofrenda alzada o porción separada. Estamos en la liyá número 4 y esto lo encontramos en Éxodo, capítulo 26, verso del 15 al 30. Vamos a comenzar. Padre eterno de la gloria, te adoramos, te exaltamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que nos ayudes a entender de tu palabra, que nos ayudes a entender lo escondido y lo profundo, Señor. Ayúdanos ese nivel SOT, Señor, para podernos sumergirnos en tus aguas. Te pedimos, Padre, que ayudes a todos aquellos que escuchan esta porción para que sean transformadas sus almas, sus vidas, y no tan solo lo de ellos, también para nosotros, Señor. Que seas tú hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón, que seas tú quitando toda nube de confusión, de mal entendimiento, y que nuestros ojos sean abiertos para poder ver. Desescámanos de toda teología, de toda teoría humana, y que podamos ver tus verdades. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, comenzamos en el verso 15. Y la palabra del Eterno dice: harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla será de 10 codos, de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tendrá 2 espigas para unirlas una con la otra. Así harás con todas las tablas del tabernáculo. Harás pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También harás 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de la otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, al lado norte, 20 tablas, y sus y 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente harás 6 tablas. Harás además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Perdón, aquí en el 24 me quedé. Y serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba y hasta la primera argolla. Así serán con las dos, así con las dos formarás en 2 esquinas. Habrá 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Harás también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. Las barras del medio en el centro de las tablas pasarán de un extremo al otro y revisarás de oro las tablas y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revestirás de oro las barras. Nos falta un verso más y dice: entonces levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Entonces, aquí vemos al final que dice el Señor: entonces levantarás el tabernáculo según el plan que se te ha sido mostrado en el monte. Le está diciendo a Moshe, el Señor a Moshe. Entonces, vemos cómo todo se va uniendo, cómo el Señor le va dando forma a su casa, porque esa es su casa. Y volvemos a ver las maderas de acacia. Los árboles de acacia, cuando crecen, tienden a ser siempre rectos, a ser derechitos, pero entre más crecen, tienden a doblarse, a inclinarse, a hacer una curva. Entonces, eso tipifica también la manera en que tú estás ante el Señor.
siempre te vas a inclinar con humillación ante el Señor, siempre vas a estar dispuesto al Señor, o vas a ser una tablilla erguida, orgullosa, en que no puede ser moldeada. ¿Me explico? Cuando estas tablas son revestidas de oro, tienen que agarrar una rigidez. Como les dije, son unas varas totalmente duras, en las cuales, porque son flexibles, o sea, esas si las quieres romper así, no se puede. Simplemente se hacen flexibles. Entonces, tenían que ser revestidas de oro. Cuando tú te vistes de oro, cuando tú eres revestido, no tú, el Eterno te reviste de oro, tú vas a estar erguido, siempre atento a lo que el Señor te dice, porque ya tú estás vestido de las vestiduras de Yeshua, porque Yeshua tipifica esa majestad, esa autoridad que hay en el ámbito espiritual y claro, también aquí en la tierra, porque cualquiera que ve a Yeshua en un creyente es odiado por la gente, hasta por el mismo pueblo. Entonces, para mí las especificaciones que el Eterno da para su templo, para su santuario, o sea, son partes específicas, fundamentales en las que él quiere su templo, como lo quiere él. ¿Hasta cuál versículo leíste? Hasta el 30, 30 del 26. del 15 al 30. Ok. Bueno, pues en esta parte estamos viendo lo que nos corresponde con las paredes del tabernáculo. Las paredes eran hechas de tablas de acacia de 10, me parece que decía de 10 codos de alto. Entonces eran un poco grandes o largas. Estas tablas tenían dos espigas en la parte inferior. Dos espigas es como dos patitas abajo y en esas patitas entraban sobre unos cuadros o vamos a ponerlos como tipos ladrillos de plata que tenían un hueco. En ese hueco entraban las tablas. Ya estos cuadros o estos como ladrillos de plata se les llamaba zócalos. Entonces ahí descansaban estas tablas y en la parte superior les ponían un anillo sujetando, me parece que dos tablas, de dos en dos quedaban sujetas por estos zócalos y por el anillo en la parte de arriba para que no se cayeran. Eh, y en verdad cada tabla medía 10 codos de largo y un codo y medio de ancho y un codo de grueso, o sea que eran pesadas. Después en el versículo 18 nos habla acerca de los puntos cardinales, pero vemos que aquí, de acuerdo a la palabra o a la Biblia o a lo que requiere el Señor, sabemos que en el mundo secular se toma como base para los puntos cardinales el norte, pero aquí el Señor toma como base lo que es el este y el oeste. Eso es como se rige él. Él no tiene la misma dirección que nosotros conocemos hoy, como que siempre nos han enseñado que nos debemos de fijar hacia dónde está el norte y de ahí vamos a deducir a dónde se encuentra lo demás, lo que es el sur, este y el oeste. No, el Señor dice, para mí el este es el principal y en la parte de atrás oeste, en la parte izquierda el norte y en la parte derecha el sur. Entonces, así es como se maneja bíblicamente los puntos cardinales. Y es por eso que de esa manera construyen
el tabernáculo y más adelante lo que es el templo. Pero vemos que estas palabras de el este en el lenguaje hebreo es como decir el brillo del sol. Y la parte oeste es como decir el anochecer o la puesta del sol. Por eso es que vemos que del lado este es donde nace el sol y del oeste es donde desaparece. O dijiste que hasta el 30, ¿verdad? Ujú. Entonces vemos que también les da una cantidad específica de tablas para la pared occidental y para las esquinas, tanto del norte como del sur. Y después nos hablan de unos travesaños, que estos eran como para reforzar estas paredes y mantenerlas unidas las tablas con mayor firmeza. A pesar de que ya le habían puesto esos anillos, llevaban unas tablas atravesadas para que estuviera más firme. Estos travesaños eran de 4 a 6 codos de largo para la pared occidental y iban de lado a lado de la pared. Entonces, estas son las instrucciones que se le está dando a Moshe para que se construyan estas paredes alrededor de lo que va a ser el tabernáculo y encima lo que va a ser pues el tabernáculo o la carpa. Ya. Bueno, yo creo que todo es específicamente claro. Eh, Tenemos que ponernos bien firmes con el conocimiento de lo que es la palabra del Eterno y no desechar nada, porque a pesar de que hay mucha gente que esto del Antiguo Testamento, entre comillas, antiguo, se le hace como que muy difícil de entender, pero mientras uno se va metiendo más y más en la palabra y lo repite y lo repite y lo repite, el Señor va revelando, va ayudándonos a poder entender qué tan importante es ese tabernáculo aquí en la tierra. Asimismo, es importante para nosotros el entender todas estas especificaciones que llevaba el tabernáculo para poder entender que en nuestras vidas, ahora que nosotros somos un tabernáculo vivo, tenemos que llevar cierto estilo de vida, tenemos que llevar muchas cosas a cabo para santificar este templo, santificar el templo, no por salvación, no por otra cosa, porque normalmente mucha gente piensa que todo esto que está enseñando uno es porque queremos salvarnos a través de la Torá o de la ley. No, es como siempre lo vamos a repetir y lo vamos a seguir diciendo para que se grabe en nuestras mentes. La Torá, la instrucción del Eterno, es un estilo de vida. Y aquí estamos viendo cómo el Señor moraba su presencia en ese lugar. ¿Por qué? Porque era específico en lo que debería de llevar ese lugar. Y ese lugar tipificaba lo que hay allá arriba en los cielos, donde está su morada de Él. Aquí en la tierra es parte, es un reflejo de lo que es Él, es un reflejo de que dentro de ese lugar no podía entrar nada inmundo. Hasta el sumo sacerdote tenía que entrar con cuidado al lugar santísimo. Ahora, gracias al Eterno, ahora que no hay templo, ahora que Yeshua ha hecho ese sacrificio, nosotros podamos entrar a ese tabernáculo confiadamente. Eh, Claro que cuando él regrese va a ser otras especificaciones, va a ser diferente. Nosotros no nos vamos a poder acercar cuando él regrese. Eh, ¿Por qué? Porque allí van a estar nuevamente los sacerdotes del Eterno y él va a saber a quién va a poner. No sabemos si va a ser de la orden de Melquisedec o nuevamente se va a restaurar
lo que es los levitas. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a restablecer su templo aquí en la tierra y va a morar entre nosotros y nosotros con él. Bueno, por mi parte es todo. Vamos a terminar con una oración. Padre eterno de la gloria, gracias te damos, Señor, por ayudarnos a entender, Padre, que cada medida, que cada especificación de cortinas, de cada instrumento dentro de tu tabernáculo, Señor, tenía un propósito. No lo abarcamos, Padre eterno, porque este es un tema tan extenso, Señor, pero queremos ir al punto, en donde nosotros tengamos la conciencia, Padre, que somos templos tuyos, poder caminar en obediencia a ti y como dices tú en muchas ocasiones en tu palabra, sed santos porque yo soy santo. Señor, santifícanos a través de tu palabra, así como decía Yeshua, santifícalos con tu palabra, santifícanos, Señor, con tu palabra, para poder presentarnos eh, nuestros cuerpos como ofrenda a ti, Señor, agradable, sin mancha, sin arruga, y que seas tú obrando a través de cada persona, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice sus hijos, sus hijas. Bendice a su esposo o a su esposa. Y si son solteros, bendice a sus padres, Señor. Bendícelos, Padre. Y te pedimos, Padre, que sigas tú obrando, dándonos ese entendimiento para poder estar más atentos a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y te pedimos, Padre, que hagas resplandecer tu rostro sobre cada persona que escuche o mire este video hasta este momento, Señor, y que seas tú obrando en sus vidas en todo momento. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bueno, que tengas un bendecido día. No olvides, por favor, suscribirte o darle un like. El like de verdad nos va a ayudar mucho para que toda esta palabra sea difundida. Estamos en últimos tiempos y en estos tiempos tan difíciles tenemos que estar preparados con la palabra del Eterno. Tenemos que acercarnos más al Eterno. Esto tómalo como un estudio diario. No necesitas estar siguiéndonos en todo momento, pero sí, por favor, toma tus estudios. Son tiempos críticos donde tenemos que conocer de la palabra. Que tengas un bendecido día. No olvides compartir. En la descripción está todo lo necesario para seguir el estudio y que tengan un bendecido día. Bendiciones y shalom.